Hola, muy buenos días. Nuevamente, ¿me escuchan ahora sí? ¿Me escuchan bien? Buenos días, sí, se está escuchando. Buenos ¿Se, días, sí, se señor. Buenos días. escucha entrecortado o alguna interferencia? ¿O estamos bien acá en este momento? No, sí se escucha bien. Está bien, profe, está bien. Ok, bueno muchachos, esto, qué pena con ustedes por el inconveniente. Vamos a dar inicio pues, el día de hoy. Entonces, vamos a trabajar sobre, bueno, la temática para abordar el día de hoy están los grupos de y administrativo, contable administrativo, perdón, y fundamentos de logística. Vamos a trabajar en pues, un tema, digamos, sencillo que es sobre la comprensión lectora, un poquito sobre lo que es tema de redacción y pues de ortografía, algunas pautas, consejos para poder resumir información y pues veremos algunos datos curiosos sobre lo que es redacción y ortografía para pues mejorar básicamente estas habilidades que se pueden considerar de cierta manera habilidades no técnicas, pero pues sí son habilidades digamos humanas o blandas, de pronto las conocerán por ese estilo. Bueno, entonces, primero que todo, debido a los inconvenientes, tengo el material inicialmente acá en mi equipo. Lo que voy a hacer es que vamos a trabajar sobre dicho material y una vez concluida pues la sesión, cargaré respectivamente la información para que pues puedan tenerla pues de acceso. Bueno, regálenme un segundo que les comparto, por favor. Listo, ya. Listo, acá pueden ver mi pantalla. Juan Camilo creo que estaba hablando, pero no lo escucho. Juan Camilo, ¿me Se me escuchan? encendió, qué pena. ¿Pueden ver mi pantalla? Hola muchachos, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Me escuchan? Sí, sí, señor, y se ve la pantalla. Sí, señor. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a iniciar por acá. Primero vamos a abordar lo que son, pues, vamos a ver lo que es la estructura gramatical. De manera pues inicial, ¿cómo entendemos la estructura gramatical? Una forma sencilla que les traje yo pues de comprenderla es que la estructura gramatical básicamente es una forma en que las palabras se unen y se cambian para formar oraciones y expresar diferentes significados. Entonces, la estructura gramatical va relacionado con el tema de identificar cuáles son los verbos, identificar si estamos en modo singular, si estamos en modo plural, ya que dependiendo pues del contexto, pues depende o difiere el sentido que se le pueda dar a la estructura de la oración. Entonces, por acá vamos a iniciar recordando lo que es sustantivo, pronombre, nombre y un verbo. Entonces les preguntaría por acá, ¿qué concepto tienen ustedes de sustantivos? ¿Qué relación tendría el sustantivo con el pronombre, muchachos? ¿Cómo lo ven ustedes? Miren que acá hay unas definiciones. ¿Cómo lo verían ustedes ahí? Pregunta técnica. ¿Cómo estamos, por ejemplo, en nuestro nivel de inglés? ¿Cómo estamos por acá? ¿Alguien por acá, no sé, regular? Ahí manejan un marco común europeo, alguien por acá en B2, en C1 de pronto. Juliet, tienes el micrófono abierto, pero no te escucho.
Juliet, Michelle, Pues un ejemplo podría ser, no sé, un ¿sí? carro, una moto, eh, el nombre no sé si de pronto de un país tenga que ver ahí. Sí. Listo, entonces miremoslo de la siguiente manera. Normalmente cuando uno, ¿y por qué hago la analogía con el inglés? Porque me parece que uno aprende gramática realmente cuando uno estudia inglés. Uno aprende mejor la gramática cuando uno estudia inglés porque hay que diferenciar que un pronombre, que un nombre, etcétera. Bueno, miren que el sustantivo nos dice acá que son los nombres de las cosas y los seres. Son las palabras con las que designamos a los seres, objetos, lugares, ideas abstractas, etcétera. Entonces hay una palabra clave que dice nombre. En el caso del pronombre, digamos que es un apodo, por decirlo así, em, realizan funciones, por ejemplo, de no solamente sustantivos, sino también de adjetivos y adverbios, como por ejemplo indicar frecuencia, indicar velocidad, entre otras cosas. Pero primero concentrémonos solamente con sustantivo y pronombre. Entonces, un nombre vendría siendo específicamente, por ejemplo, Brian, Michelle, Eilan, Keila, etcétera. También puede ser en referencia a los animales. Un ejemplo, el gato, el perro, bueno, gato, perro, no utilizar todavía el artículo gato, perro, em, gato, perro, bueno, se escaparon los animales, cocodrilo, bueno, etcétera. También a las cosas, como por ejemplo las cosas vendrían siendo como pupitre, celular, computador. Hay ideas, incluso cuando hablan de ideas abstractas, hablan, por ejemplo, de alegría, honestidad, etcétera. En otras palabras, llamémoslo al sustantivo como un nombre propio, mientras que el pronombre es un alias, un apodo, al cual nosotros nos hacemos referencia a esos nombres y no solamente a los sustantivos, sino a otros términos, como los adjetivos y los adverbios. Por ejemplo, cuando nosotros decimos el caso concreto, estudiante, ¿bajo qué alias podríamos referirnos? Digamos que estamos en una situación en la cual todos jugamos al nivel de que estamos impartiendo clases y entonces estamos hablando con otra persona y comentamos, un estudiante tiene algún problema para conectarse a la clase. Y entonces le preguntan, ¿quién? Entonces dicen, una respuesta podría ser dentro de ese listado, los pronombres para recordarlos, eran ese listado que nos ponían siempre a conjugar con el verbo to be al principio, que era yo, tú, ustedes, él, ella, eso, para el objeto, animal o cosa, nosotros, vosotros y ellos. Entonces, si nos referimos a un solo estudiante, dentro de ese listado que acabamos de ver, ¿en dónde caería? ¿Qué creen ustedes? Voy a colocar acá. Según el ejemplo, pues sería en sustantivo, ¿no? Porque se designan seres. Bueno, entonces, miren acá, traigo el ejemplo para que se entienda mejor. Regálenme un Su nombre segundo. sería él. El correcto. Entonces, miren lo siguiente. Estos son los pronombres personales, es decir, los alias que yo les estaba mencionando sobre los nombres. Entonces, por ejemplo, em, yo, miren que hay unos términos singulares y plurales. Estos términos singulares son yo, tú, usted, vos, dependiendo de la forma como lo expresen, ella o él. Cuando yo hablo con otra persona y me refiero a un estudiante, me estoy refiriendo a él. Si yo hago referencia a un estudiante, hago referencia a ella. Si yo estoy hablando con otra persona y específicamente voy a hacer referencia a la persona con la que estoy hablando, o sea, voy a hablar con él, entonces le digo usted, tú, etcétera. Y en esa comunicación con otra persona,
Si yo quiero hablar de sí mismo, digo yo. Miren que ese yo es un alias de mi nombre. Mi nombre es Brian, pero cuando estoy entablando una conversación con otra persona, no digo Brian, sino yo pienso que, o no decimos Brian, pienso que, sino yo pienso que tal cosa. O en vez de decir, por ejemplo, Miguel debería ser, si estoy hablando con la persona de frente, usted o tú deberías hacer. Entonces, los nombres son como tal lo que tiene asignado realmente, digámoslo realmente, el objeto o animal o cosa, y los pronombres son esos alias. Si es claro, hasta ahí sí se entiende a lo que hago referencia. Sí, señor. Sí, sí, Listo. es claro. Entonces luego viene el tema de la conjugación y eso. ¿Por qué toco el tema del inglés nuevamente? Creo que lo recordamos de mejor manera, que por ahí estaba que el I am, que el you are, que el he is, etcétera, y decían nombre por nombre. Y teníamos en primera instancia, entonces uno decía I am, yo soy. El problema era cuando ponían nombre. Entonces Brian, uy, Brian, ¿con qué va? Entonces uno decía, bueno, ese es un nombre, pero Brian es él, entonces es una tercera persona. ¿Y él quién era? Que era he, entonces he iba con is, entonces era la forma de relacionar. Entonces, ya saliéndonos ahí como el tema. Tenemos la estructura en singular, son los que están acá arriba, como ustedes lo pueden observar, y la estructura en plural. Nos hablan de una serie de elementos o separaciones. Para la primera persona, yo en singular, para la primera persona en plural, nosotros o nosotras. Ahora, para el caso de la segunda persona, tenemos en singular tú, usted o vos, en plural, ustedes, vosotros y vosotros. Vosotros, perdón. En tercera persona, el singular, tenemos a ella, a él, y en plural a ellas y a ellos. Para recordar, viene el verbo. ¿Cómo entendemos nosotros el verbo comúnmente? ¿Cómo entienden ustedes el verbo? Ahora, actividades y acciones. Sí, sí. Actividades y acciones. ¿Qué tiene en común el verbo? O sea, ¿cómo hace uno para saber esto es un verbo? Ar, ir, or. ¿Sí? A ver, un verbo que termina en or y uno que termina en ur. ¿Quién me lo dice? ¿Alguien? ¿Voluntario? Solo, O amar. ¿Cómo, perdón? solo terminar hasta la letra I. En su mayoría de casos, mm, hay unos, por ejemplo, miren, nosotros reconocemos a los verbos como las terminaciones ar, ir, más que todo. ¿Hay palabras terminadas en or y en ur? Sí, efectivamente. Que sean un verbo específicamente, mm, no porque, digamos, un ejemplo, se me ocurre acá en estos momentos por or, piscicultor, por ejemplo. Eso más que un verbo es un rol o es una profesión que ejecuta una persona. Contador, por ejemplo, me acordé ahorita. Los verbos sí terminan más que todo en ar, ir. Entonces, por ejemplo, amar, correr, reír, son verbos pues básicamente tal y como nosotros los conocemos. Ahora, vamos a pasar por acá, a donde nos tocan recordando el adverbio. Aquí nos dicen que el adverbio es el que acompaña a los verbos para indicar algunas especificaciones con menos frecuencia se refieren a adjetivos o a otros adverbios. Entonces, ¿cómo vendríamos a entender nosotros
perdón, cómo vendríamos nosotros a entender los adverbios. Un adverbio básicamente es una palabra que termina describiendo un verbo. Sí, también en ocasiones un adjetivo o incluso otro adverbio en una oración. Entonces, por ejemplo, eh, correr. Entonces, digamos que en correr, corre, corre rápida, corre muy rápido, por ejemplo. Podríamos decir también que en adverbios tendríamos, como por ejemplo, se me ocurre, también podrían ser adverbios los tiempos, es hoy, ayer, mañana, tarde, temprano, entre otras circunstancias. Miremos los adjetivos y con esto también pues vamos complementando con los adverbios. Adverbios son descripciones de los verbos o cualificaciones de los verbos y adjetivos ya son más cualificaciones de los sustantivos. Entonces, los adjetivos aquí no lo definen como aquellos que precisan, afinan, concretan el significado de sustantivos o de los pronombres en sí mismos. Deben concordar con el género y el número con el sustantivo. Entonces, un ejemplo, un adjetivo describe cualidades, adjetivo, cualidades como alto, bajo, delgado, obeso, digamos, corto, largo, lento, rápido. Hay algunos adverbios que a su vez son adjetivos y adjetivos que a su vez son adverbios. Entonces, para recordar por acá, adjetivos básicamente son aquellos que describen a los sustantivos, o sea, que les dan unas cualidades tal y como las acabamos de mencionar. Esas cualidades son, por ejemplo, altura, son, por ejemplo, velocidad, entonces que es muy alto, que es muy bajo, entre otras cosas. Listo. Bueno, luego vienen las preposiciones. Las preposiciones son aquellas que unen en términos señalando una relación de dependencia. Entonces, no sé, esas preposiciones, em, para recordar por aquí un poquito, no sé si tengan en memoria por ahí algo que le llamaban em, tablas de verdad. ¿Alguien lo tiene por ahí en mente? Son como conectores, ¿no? Sí, son conectores, pero recuérdame. Digamos que unen como, por ejemplo, con, para, que, unen como las ideas. O en este caso, pues digamos, al formar una frase, no sé, la niña es alta en comparación con, o comparándola con, un ejemplo. Listo. Me Entonces, conozco palabras, sin embargo, eh, perdón, no escuché, potente, no, perdón, no escuché. ¿Puedes hablar un poco más fuerte, por favor? son para cuando personas Bueno, no te escuché muy bien. Bueno, entonces primero hay que diferenciar dos cosas. Las palabras son muy parecidas. Preposición es diferente a proposición. Preposición, tal y como acá, son básicamente aquellas palabras que van relacionadas con, por ejemplo, con, en contra, mediante, sobre algo. Es decir, estaríamos hablando de que son partes que no cambian en una oración, que no tienen básicamente un género ni un número. Y pues su función básicamente, ¿cuál es? Relacionar palabras. Entonces, por ejemplo, ante los ojos de alguien. Entonces, ese ante
es neutro, o sea, no tiene básicamente un género para indicar si es masculino o femenino. Por ejemplo, contra, contra todo pronóstico, ese contra también es es una proposición que no tiene un género ni masculino ni femenino. Eso vendría siendo una proposición, pero perdón, una preposición, corrijo, preposición con preposición. Una proposición ya viene de la mano con el tema lógico de hacer comparativas, de decir si hay una relación, digamos, no de dependencia, sino hay una relación entre un término y otro. Cuando yo les tocaba el tema de las tablas de verdad, lo que estábamos recordando básicamente eran por ahí esas tablitas que decían algo como, todos los hombres son filósofos, algo así. Yo soy hombre, por consecuente, soy filósofo. Entonces venía un tema de decir como de sustraer con unas letras P, con unas letras Q, que uno las conectaba, etcétera. De hecho, para perdón, como los tipos Saber Pro o los Saber normales o muchos exámenes que constan de unir una afirmación con una razón y justificar y todo el tema, se basan en tablas de verdad. Entonces, las metodologías de enseñanza normalmente están dadas a aprender dichas tablas para comprender mejor los resultados. Entonces, retomando, preposición que viene siendo. La preposición son aquellas que unen términos señalando una relación de dependencia. Entonces, Luis está en contra de Juliana. Entonces, contra. Eso es la preposición que termina uniendo la palabra Luis está contra otro sujeto que es Juliana. En este caso, ese contra no representa ni masculino ni femenino porque está hablando de una situación ahí de confrontamiento, básicamente. Hasta ahí vamos bien. Sí, Listo, sí, señor. listo. Entonces vamos por acá. Viene un poquito de la estructura del párrafo. Entonces, cuando uno va a generar un párrafo, entendamos primero qué es un párrafo. ¿Qué entienden ustedes por un párrafo? ¿Cómo ven ustedes un párrafo? ¿Cómo, perdón? Entonces, algo que expresa como, no sé, como una idea, una oración que expresa como una idea, algo así, ¿no? O algo sobre un tema principal, Una oración. ¿sí? O ¿Alguien, como, sí. sí, alguien da más? Es un texto que lleva uno más renglones. Uno o más renglones. Bueno, interesante objeción ahí. Uno o más renglones. ¿Cuántos serían esos renglones Una, ideales de un párrafo? sería una oración separada por un punto aparte. Una oración separada por punto aparte. Hayan tocado varios temas. Primero que todo, empecemos con el tema de los renglones. ¿Cuántos renglones debería tener un párrafo? 5. ¿Cinco? ¿Quién da más? Creo que son mínimo de tres. Listo. 4. ¿Cuatro? Bueno, listo. ¿Cuántos de ustedes les gusta hacer párrafos de más de 10 renglones, por ejemplo? ¿Alguien ha hecho párrafos extensos? Entonces, miren, ¿qué pasa? Cuando uno forma un párrafo, sí va de la mano con el tema de las oraciones. Y sí, digamos que va separado con un punto aparte. El tema es que una oración es, por ejemplo, decir, estamos en la clase, en la segunda clase de Zona Franca. Eso es una oración. Pero luego podríamos conectarla, por ejemplo, con un y. Y además estamos viendo la estructura gramatical. Teníamos una oración inicial y teníamos una segunda oración. Ahí estamos uniendo una serie de oraciones que al terminar yo de darle sentido van a conformar un párrafo. Dicho párrafo, la recomendación
a manera de redacción es que no supere los 10 renglones y que no hay un valor mínimo, pero se entendería como un desaprovechamiento del espacio de donde se esté depositando el párrafo, de que sea por lo menos unos 4 renglones como máximo 10. ¿Por qué como máximo 10? Porque párrafos muy extensos al lector, es decir, a la persona que va a terminar leyendo lo que usted está haciendo, le va a provocar algunas sensaciones como frustración en primera instancia por ver que el contenido es demasiado extenso, aburrimiento para algunos, es decir, la omisión de querer leer lo que está escrito, cansancio incluso visual por la misma extensión que está generando. Y además que párrafos muy largos no estimulan, básicamente, no estimulan el desarrollo de la lectura. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, ¿cómo se hace un párrafo básicamente? Tiene una idea principal y unas ideas secundarias. Entonces dice, idea principal, contenidos fundamentales sin los cuales no se entiende el texto. Ideas secundarias son aquellas que amplían y complementan la idea principal, que ejemplifican, dan detalles adicionales, comparan y comentan. Entonces, por acá yo tengo algo que mostrarles un momento. Espérenme un segundo. Un segundo que les voy a mostrar. Listo. Quiero que por favor, brevemente, se está contigo, se está bien, lean este texto que son las 9:02. eh, a las 9 deberían ir por acá más o menos para yo terminar de leer. Entonces, por favor, léanlo de aquí a las 9:04 hasta este punto. Listo, pueden continuar a determinar de leer el segundo fragmento. Listo, yo creo que ya todos hicieron la lectura. Entonces, pregunta, de esta lectura, ¿cuál es la idea principal y qué ideas secundarias ustedes obtienen? Definamos primero la idea principal. El crecimiento económico. La idea principal es el crecimiento del e-commerce. El crecimiento del e-commerce, La idea principal es como también la era contemporánea. la era contemporánea, el comercio. Listo.
Entonces, miren que lo primero que todo es el comercio en época de pandemia. Listo. La idea principal, sí, efectivamente podríamos decir que es la evolución del e-commerce. Entonces, ¿cómo ha ido creciendo el e-commerce? Los de logística, ¿saben qué es el e-commerce? Bien, bien. ¿Cómo, perdón, Wendy? Es simplemente la venta de bienes y servicios por internet. Con Internet, el comercio electrónico, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ese es el tema central, la idea central, bueno, la venta online, la idea principal. El eje central de dicha lectura es el término específicamente e-commerce, pero pues ahí se está notando que están hablando de cómo ha evolucionado bueno, ese tipo de sector, básicamente, que es un sector, ese tipo de sector hoy en día. ¿Y cuáles son las ideas secundarias? ¿Qué ideas por ahí secundarias pueden hablar del documento? Que durante la pandemia fue donde más tuvo crecimiento. Que durante la pandemia fue donde tuvo más crecimiento. ¿Qué más? Los porcentajes de las personas que compran online y las personas que compran en físico. Los porcentajes de las personas que compran online en físico, toda esa información que va complementando el documento. Es decir, yo sé que quiero hablar de la evolución del e-commerce, pero yo no puedo decir simplemente como el e-commerce ha evolucionado muy rápido, sino que tengo que dar información, tengo que dar detalles. Miren que desde la pandemia se profundizó, se desarrolló más por X o Y circunstancia, la gente estaba comprando, tenía este comportamiento, luego pasó a tener este comportamiento. Ahora resulta que no solamente es competencia, digamos, de cualquier de un sector en específico, sino el e-commerce se ha extendido a diferentes sectores, etcétera. Entonces, eso básicamente es idea principal e ideas secundarias. Voy por acá. Listo. Entonces, seguimos por acá en la situación del párrafo. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Los animales vertebrados son los que tienen un esqueleto interno. Son vertebrados, por ejemplo, los perros, los pájaros y los caballos. Los animales invertebrados son los que no tienen esqueleto interno. Son invertebrados, por ejemplo, los gusanos, las mariposas o las moscas. ¿Cuál es la idea principal y cuál es la idea secundaria acá en este caso? O bueno, las ideas secundarias. Los animales es la idea principal. Es la clasificación de los animales. Los animales, ¿qué más? La clasificación de los ¿Cómo digo, perdón? la clasificación de los animales. También que No, se pueden ver los adjetivos. ya lo escuché perfectamente, Diego. Aquí me dicen, Juan, no lo escuché, estaba hablando y no lo escuché. Cuéntanos qué decía Juan. También se puede ver como el tipo estructural con adjetivos y eso. Ok, bueno, aquí la idea principal, tal y como ustedes lo mencionan, es la clasificación de los grupos de los animales. ¿Y cuáles serían las ideas secundarias? Por ejemplo, La definición de ellos. Las los que tienen definiciones, esqueleto y los que no tienen esqueleto. los ejemplos. El ejemplo, ¿Sí? diferencia entre vertebrados e invertebrados. Correcto. Entonces, por acá Las características que tiene cada grupo. tenemos, los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Entonces, idea principal, básicamente la clasificación de los animales. Vienen las ideas secundarias, las descripciones. Vertebrados tienen esqueleto interno, invertebrados no tienen esqueleto interno. Y los ejemplos, que son pues una derivación de, digamos, una idea secundaria número uno, por decirlo así. En este caso,
Serían los ejemplos que están diciendo que hay perros, pájaros y caballos dentro del grupo de vertebrados, gusanos, mariposas o moscas dentro del grupo de invertebrados. ¿Listo? Entonces, acá, técnica para resumir. ¿Qué es esto que está acá en pantalla? Un mapa conceptual. Un mapa conceptual. De los mapas conceptuales tradicionales que hemos realizado, yo sé que muchos lo hemos realizado de esa manera. ¿Qué notan de diferente? ¿Qué observan de particular? Pues, Juan, cuéntanos. ¿es el esquema? El esquema como el tipo de figuras. El esquema, el tipo de figuras. ¿Qué opinan ustedes de los conectores? ¿Qué opinan No sé, sobre los de conectores? pronto, bueno, sí, ¿Cómo, perdón, Michelle? conectores, sí. Sí, y precisamente decía que los conectores. Listo. ¿Y qué opinan ustedes de los conectores en un mapa conceptual? ¿Qué Que son opinan? los que le van a dar el paso siguiente al siguiente concepto, el siguiente nivel que van a explicar. ¿Y ustedes creen que los conectores son relevantes o irrelevantes? Sí, son muy importantes. Relevantes. Son relevantes. Listo. Levanten la mano a modo sincero, a modo de sinceridad. ¿Quiénes han hecho mapas conceptuales sin conectores? Listo. Gracias. 6 personas me mencionaron acá. Ya la pueden bajar. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que los conectores son muy importantes porque aquí lo dijo alguien, Edwin Salamanca. Son los que enlazan un tema con el siguiente concepto. Nosotros tenemos muchas veces la manía de hacer los mapas colocando un tema y empezamos a sacar una serie de líneas y de líneas y de líneas y de líneas y empieza uno como a estructurar en nuestra mente un mapa conceptual. Realmente cuando hay esa serie de líneas que están conectadas, pero no están conectadas digamos básicamente por un lazo, por una línea, valga la redundancia, no toma forma, no toma sentido si no utilizamos un conector. ¿Por qué? Porque es que un tema, nomás por citar a una persona podemos hablar de quién es la persona, cuáles son sus gustos, bien, que esos son los conectores. Entonces, ejemplo, entonces la tema central, o sea, una persona cualquiera, ¿quién es? Entonces, no, entonces un habitante del determinado barrio, ¿cuáles son sus gustos? Eso es un conector. Entonces, sus gustos son estos, estos y estos. Los conectores son fundamentales porque van a dar la guía y le van a facilitar al lector, porque es una técnica para resumir. El lector puede entenderse uno mismo o un tercero que pues desee ver qué fue lo que se resumió. Facilitan al lector su comprensión. Ahora miren el ejemplo que acabo de colocar. Dicen cuáles son sus gustos en un mapa conceptual. Y uno coloca, por ejemplo, comer, dormir, correr, etcétera. Y todo lo cargan en un solo, llamémoslo a esto, nodo. ¿Eso es una buena práctica o ustedes qué opinan? ¿Sí me hice entender con la pregunta o no? ¿La repito? No podrías poner yo Yo no entendí. Ok, mire, acá donde dice subtem, acá, acá, ex conectores, ¿cuáles son sus gustos? Y yo coloco acá correr, dormir, em, hacer deporte, ver ¿Cómo televisión, es eso? Perdón, etcétera. profe. ¿Entrenamiento específico? Como digamos que sean 5 elementos, sí, bien. ¿Esa es una buena práctica? ¿Ustedes qué opinan?
sea, es que no lo entendemos. O sea, el sistema te pone cuáles son los gustos y empiezas de una vez abajo a dar los gustos. Ok, sí. Bueno, entonces, es que el tema central, ¿qué es? Vamos a colocarme de ejemplo, voy a colocarme de ejemplo, el tema central soy yo acá. Y entonces, un No se te ve conector, que estás señalando. Sí, está en la misma pantalla. tema central, No se ve que te estás señalando, no. Pero puso el ejemplo. tema O sea, central. que verá, profe, yo entiendo que se alargaría un poquito más el mapa conceptual o el diagrama si se pusieran por aparte cada verbo, por decirlo así, pero Listo. estaría siendo un elemento específico. Pues yo entiendo que el conector sería como su, el, No, no, y espera. algo así, profe. Retomo acá. Permítame un segundo. El tema central, tal y como está acá en la pantalla. Diga, estoy colocando el ejemplo de que sea yo. Y el conector vendría siendo, ¿cuáles son sus gustos? O sea, mis gustos. Conector, cualquiera de los dos conectores, miremoslo hacia la derecha. Entonces, ¿cuáles son mis gustos? Entonces, aquí subtema, el primer subtema, ahí va a ser, se va a colocar, por ejemplo, correr, dormir, ver televisión, ver, no sé, pasear al perro, etcétera. Son como 5 elementos. ¿Les ha pasado que ustedes cargan esos elementos a un solo recuadro del mapa conceptual? Si les ha pasado, les pregunto, ¿creen que es una buena práctica? No, y una buena Y práctica eso, porque eso sería de un específico. Yo diría que sí, si está en el mismo grupo, para que no se vea como muy desordenado. ¿O quién da más? Cristian dice que sí. no, pues yo diría que como tal en el subtema debe ir como una idea principal. Y con los conectores hay sí 5 elementos específicos, o sea, que van después de los conectores como para que se vea más ordenado. Ok, bueno, Profe, entonces, ¿el subtema no iría mejor la pregunta que en el conector? no, el conector es la pregunta, el subtema es el elemento central. Voy a hacer una cosa, voy a compartir, aunque creo que acá no tengo ningún mapa conceptual, que estoy de otro PC. Voy a mostrar brevemente algo. Por acá, un segundo. Creo que lo más fácil va a ser por acá. Listo. Entonces miren este mapa, un mapa conceptual mental ahí como parecido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es un mapa conceptual, cuando es un mapa conceptual, tiene un tema central, como lo mencionábamos, tal y como está acá arriba, que dice sistema nervioso, se quedó en azul, perdón, se quedó en azul ya. Aquí dice sistema, bueno, se quedó eso en azul acá. Denme un segundo, por favor. Este es un mapa mental, pero no lo voy a dejar pen. Veremos si ya cambió acá. No, no, sigue siendo mapa mental. Este sí es. Listo. Este sí. Miren este mapa conceptual. Tiene un tema central que se llama reciclaje. Los conectores son todos aquellos elementos que van a unir donde se va pues, a realizar o para darle guía y concepto
al desarrollo de la actividad. Aquí se originó en Japón. ¿Qué hubiera cambiado yo? Reciclaje. ¿Dónde se origina? Por aquí iría en Japón. Ya entiendo qué es lo que está pasando cuando se establece que no se niega. Eso que voy a hacer. Listo. Creo que ahí sí se ve el cursor. Sí, ahí se ve. Entonces, mire, Ahora sí. el reciclaje. ¿Qué pasa con el reciclaje? Ese es el tema central. Aquí viene un conector que dice se originó en Japón. Ahí el error más que todo sería ¿dónde se origina? Como la pregunta. Y entonces por aquí diría en Japón. Más hacia abajo. Aquí dice empiezan a almacenar papel usado. Entonces, más bien sería un conector adicional que diga cuáles fueron sus primeras actividades y así sucesivamente. No obstante, de manera visual, este mapa es bien, digamos, sensitivo a la comprensión. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, porque tiene conectores. Los conectores, esto es un programa, yo creo que algunos lo conocen, se llama SemiAppTools. Ese programa, dicho programa, tiene pues la posibilidad de hacer mapas con diferentes cuadros, etcétera. Principalmente, ¿por qué? Porque los conectores lo que hacen es generar como un espacio de interpretación. Si todos los conceptos quedaran unidos, es decir, en estos cuadros grises, todos quedaran ahí, la verdad más conceptual se vendría pareciendo casi que a una lluvia de ideas, porque uno ve solamente líneas y conexiones y eso, y se parecería más a una lluvia de ideas. O de pronto los que conocerán el concepto como a un diagrama de redes. De hecho, esto de cierta manera es un diagrama de redes. Cuando yo les decía a ustedes nodos son eso que hay en recuadros. Ejemplo, empiezan a almacenar todos los documentos, así fue llegando a cada rincón, se empieza tal. Estos son nodos, los que contienen la información como tal. Estas líneas de acá son los medios por los cuales se conectan los nodos. Y esos medios, o sea, esos conectores, lo que deberían ir en general, básicamente es preguntas. Preguntas, o en muy pocas circunstancias se podría hacer para delimitar muy específicamente, digamos, no es acá de ciudades, sino que acá no lo conectaron bien. Entonces, por ejemplo, diríamos algo como eh, departamentos donde hay sedes del instituto. Entonces, uno diría en tal y tal departamento. Y ese departamento, o sea, digamos que ese departamento es aquí un nodo de estos, podría desagregar más información, es decir, podría decir, bueno, la dirección, el barrio, etcétera, sin la necesidad de un conector. Sí, podría hacerlo sin la necesidad de un conector, porque ya estaríamos tocando muy específicamente que hay un departamento y ya no vendríamos a preguntar si, como cuál es su dirección, cuál es la avenida, cuál es, etcétera, sino que de ahí de ese departamento se puede desglosar más información. Ahora, ante la pregunta de si se puede colocar en el mismo grupo algo que competa, es decir, algo que sea igual, no es recomendable. Lo recomendable es que se divida. Entonces, por ejemplo, aquí tocan algo que eso es un tema ambiental. ¿Alguien ha escuchado el término o algo sobre las tres R's? Bueno, ahí están, pero ¿lo han escuchado? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, las tres R's son las que están ahí, reducir, reutilizar y reciclar. Entonces, se basa por las tres R's. ¿Cuáles son? Entonces, ¿cuáles son? Entonces, ahí un solo conector va a dividir tres nodos. Este nodo, este nodo, este nodo. En lugar de dejarlo en uno solo, y empezar a colocar hacia abajo, reducir, reutilizar y reciclar. La mejor práctica es dividirlo. ¿Y por qué dividirlo? Porque el
el mapa conceptual, como su nombre lo dice, son conceptos. Al ser conceptos, por muy largo que uno quiera expresar algo, casi como está acá. Ciudad, es más, uno podría decir, es la sobra. Medellín, ciudad que más residuos logra recuperar. Hasta ahí pare de contar. Bogotá, ciudad que más toneladas de basura produce al año. Son ¿Por qué? Porque normalmente nosotros somos, en general, me ha pasado dos veces cuando no conocía bien la técnica, de que el mapa conceptual lo tomamos como copiar y pegar frases, y no, son conceptos. Aquí en general, este mapa que está acá, visualmente es amigable, no es estrepitoso. ¿Hay algunos términos largos? Sí, hay algunos términos largos, pero no son tanto en comparación de los que quizás tradicionalmente muchos, incluyéndome, hemos hecho. Entonces, por ejemplo, todos los documentos antiguos están hechos de papel reciclado. Podríamos resumirlo como los documentos antiguos se basan en papel reciclado y ahí se ahorra espacio. Si es claro lo que hago referencia con los mapas conceptuales y la importancia de hablar de conceptos, Claro, claro. decir eso. Entonces, ¿qué se debe hacer con los mapas conceptuales? Primero, en los conceptos, es decir, en esos nodos, no hay que colocarles un montón de texto, sino un concepto. Adicionalmente, deben llevar conectores. El título central se sugiere que vaya en mayúscula, porque es el título con el cual va a desprenderse toda la idea. O que se resalte ahí, como dice el reciclaje. El término de reciclaje se resalta también con negrita, etcétera. Lo de las líneas, ahí hay unas líneas que se les nota como sin la cabecita de la flecha y otras se les nota con, con la flecha. ¿Es relevante o es irrelevante? Es relevante cuando sea muy grande el mapa conceptual. Cuando es muy grande el mapa conceptual y tenga tan cerca muchos nodos, muchos elementos, sí es relevante que se coloquen estas líneas para saber el conector a quién le apunta, hacia dónde se dirige. O porque a veces, como esta aplicación puede colocar, o pues digamos que puede pasar uno por debajo de una, de un cuadrito de esos, entonces es posible que se pueda malinterpretar con otro término o con otro conector. Entonces, ¿sirve para qué? Para dar guía. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. ¿Ha cambiado su concepto Sí. de los mapas conceptuales o los venían trabajando de esa manera? Levanten la mano, porfa. Algunas veces uno pone mucho texto. ¿Cómo, perdón? En ocasiones uno pone mucho texto y comete ese error. Exacto. Entonces, el tema de los mapas conceptuales es resumir, es una técnica de resumir. Por tal razón, no debería colocar unos demasiados. Voy por acá. Listo. Mapas mentales. ¿Qué diferencia un mapa conceptual y un mapa mental, muchachos? ¿Cómo lo ven ustedes? El mapa central tiene un tema específico y de ahí empiezan a desglosar varias ideas o varios conceptos alrededor. ¿Eso sería el conceptual o el mental? Ese sería el conceptual. El mapa mental lleva más imágenes. Ya más imágenes, Más gráfico. más gráfico. Ahorita hace un momento hablamos de las agrupaciones de los términos, ¿cierto? Que teníamos el debate de si era o si era conveniente o no tener todo en un solo nodo. Miren que acá algunas agrupaciones. En términos generales está bien para un mapa mental, sí.
Ojo, este mapa mental que está acá se caracteriza por ser más gráfico, por tener mayor, digamos, no ser tan plano, tan lineal como el mapa conceptual, sino que sea más interactivo, con colores diferentes, que emplee fundamentalmente imágenes. A este mapa lo que le hacen realmente falta son imágenes. ¿Pueden hacerse agrupaciones sobre algo en particular? Sí, sí se pueden hacer. La idea es que si un mapa conceptual son conceptos, en un mapa mental, perdón, los conceptos o los términos que se vayan a colocar sean casi que frases, más que conceptos, casi que frases muy cortas, para decirlo así. Dos, digamos, no más de dos palabras, máximo tres. Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirven? Entonces, ¿para qué sirven? Tenemos solucionar problemas, mejorar la comunicación, tomar decisiones, generar ideas. La cantidad de palabras que hay acá son mucho menores a las de un mapa conceptual. Eso en primera instancia. Lo otro, adicionalmente, debe ir más que todo con imágenes. Un ejemplo de un mapa mental más adecuado vendría siendo este que está acá. Creo que sí se ve bien, estoy viendo bien. Este que está acá tiene como particularidad de que si bien en algunos apartados el texto se ve como extenso, ese texto, por ejemplo, saca parte de la imagen. Y esto, a través de las imágenes, lo que hace es facilitar, o mejor dicho, lo que genera es que sea mucho más fácil de entender, mucho más fácil de procesar para una persona que desee analizar un resumen sobre la información que toque, pues, el documento que esté leyendo. Mapa mental que debe llevar imágenes, a su vez conceptos, pero mucho más cortos que el mapa conceptual, más que todo, como lo decían por acá, palabras clave que no superen entre los dos o las tres frases. Perdón, que no superen entre las dos y las tres palabras. ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Listo. El cuadro sinóptico. Entonces, el cuadro sinóptico, si nosotros le damos, literalmente, si le damos la vuelta al cuadro sinóptico, es decir, si la idea general pasa a estar arriba, que no está bien. Listo. Si esta idea general pasa a estar en la parte de acá arriba y luego tiene una idea principal abajo, otra idea principal aquí abajo y otra idea principal aquí a la derecha, ¿a qué se les parece ese cuadro sinóptico? Si le damos la Al vuelta mapa conceptual. a un mapa conceptual, tal cual. Entonces, de cierta manera es el mismo mapa conceptual, pero dándole un sentido horizontal. No obstante, aquí los conceptos vienen sistematizados. Cuando digo sistematizados, hago referencia a que dicen, empiece con la idea general, tal y como el mapa conceptual. Pero piense antes de unir conceptos, cuáles son los tres temas o los tres ideas principales de la idea general. ¿Recuerdan lo que vimos de la evolución del e-commerce hace un momento de como 15 minutos? Sí, señor. Entonces, la idea general sería el e-commerce. Idea principal, evolución, pandemia, comportamiento, por ejemplo, de lo que estábamos viendo. Nos habíamos dado cuenta que era la evolución del e-commerce, pero pueden haber más ideas, digamos, que tiendan a ser principales dentro de la lectura que hicimos. Sí, es más, coloquemos el ejemplo de
los animales y la clasificación que ellos tienen. Entonces, animales es la idea general. Entonces, idea principal, clasificación o tipos ¿de qué? De animales, por decirlo así. Otra idea principal podría ser, digamos que ahí mencionen ejemplos, supongamos que ahí mencionen también los animales según su naturaleza. Cuando digo según su naturaleza, si son terrestres, acuáticos, etcétera. Y uno puede ir complementando las ideas y dando más detalles. Entonces, básicamente, ¿qué es eso? Un cuadro sinóptico es como un mapa conceptual, pero sistematizado ¿en qué sentido? Hay que identificar la idea general, las ideas principales, ideas que complementen a la idea principal y los detalles de esas ideas complementarias. ¿Hasta ahí bien? O sea que en ese no irían conectores, ¿sí? No irían conectores. Esa es otra relevancia, no irían conectores, sino solamente las categorías y sus descripciones. ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Listo. Antes de irnos por la redacción, quiero preguntarles a ustedes si les gusta leer. Levanten la mano los que les gusta leer, no hay problema. Con sinceridad, los que les gusta leer. Bueno, ya pueden bajar la mano. ¿Alguno de ustedes, parece que levantaron la mano, qué les gusta leer? ¿Algún voluntario? Pues yo leo pues psicología oscura, manipulación, leyes del hombre, leyes de la mujer. Ok, listo. Y a los que no les gusta leer, les pregunto, ¿por qué no les gusta leer? Levanten la mano a los que no les gusta leer, en confianza. Edwin y Juan Esteban, o Juan Esteban, porque dejó la mano levantada. Listo. Y el resto están aquí en el modo parado. ¿Les gusta, pero no les gusta leer? ¿No? ¿Les gusta más el deporte? Ok. Va a ser un pequeño levanten todos la mano los que están en clase, por favor. Levanten todos la mano los que están aquí en clase, por Profe, favor. no se le escuchó, qué pena. Levanten la mano, por favor, todos los que estén en clase, por favor. Los que estén, ¿qué, profe? Es que no se te escucha En bien. clase, en clase. Aquí en clase. Explique ahí 37 y levanta la mano. Ah, pues no se escucha bien. Hola, hola, ¿me escuchan? No se está escuchando como entrecortado. Regálenme un segundo, por favor. Hola, mejoró, empeoró el micrófono. No, todavía se te escucha muy entrecortado. No sé si de pronto prueba saliendo de la reunión y volviendo a unirse. Regálame un segundo, por favor, para seguirles consejo. Hola, ¿me escuchas mejor? Sí, señor. Bueno, listo. Y ahora sí.
Sigan acá con las manos levantadas, hay 27 personas que hay, 20, hay 37 personas conectadas y el resto, listo. Bueno, entonces, Angie Ramos, Señor, ok, ya estás acá entonces. profe, se escucha entrecortado. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, señor. Sí, profe, se escucha entrecortado. Oh my God. Bueno, regálenme un segundo, por favor. ¿Me escuchan acá mejor de pronto? ¿O igual? Sí, profe. Sí, bueno, continuemos aquí. Ah, profe, ya mejoró. Continuemos aquí. Les estaba preguntando los que no les gusta leer, que no les gusta leer. Ya pueden bajar. ¿Cómo, profe, podría repetir, por favor? A los que no les gusta leer, ¿por qué no les gusta leer? O todos acá son apasionados por la lectura, ya pueden bajar las manos. Juan Camilo Pardo, Pues, digamos que a los que, pues digamos que sería porque no está como uno acostumbrado a la lectura, ¿no? no está como O no acostumbrado a la tiene lectura. cierto tema específico de interés. Sí, Ahí voy con la clave. Así que, Puede ser porque no hemos creado el hábito de leer. listo. Yo me aburro leyendo, me dicen por acá. Leo de vez en cuando. La primera técnica para mejorar o tomarle pasión a la lectura básicamente es leer lo que realmente nos gusta. Por ejemplo, miren acá el caso de, no recuerdo que dice que Cristian dijo algo de psicología oscura, bueno, varias cosas así. Por ejemplo, esos no son temas de mi interés. Si no son temas de mi interés, pues va a pasar lo que ustedes mencionan, que nos aburrimos, que no generamos hábito, eso no genera hábito, evidentemente. Hay que empezar por leer lo que nos gusta. Alguien decía, no, es que yo soy más del deporte. Creo que fue Edwin. Edwin, no recuerdo bien el nombre. Edwin, que como se rehaga, sé que, bueno, Edwin, sí. Pero Edwin, si usted tuviera la posibilidad, no sé, de leer algún libro sobre la historia del fútbol colombiano, por ejemplo, el deporte, ¿le llamaría la atención? Conocer las normas y reglas, cómo se desarrolló primeras canchas, etcétera. ¿Sería de su interés? Entonces, en primera instancia es eso, buscar, no es leer cualquier, digamos en general, cualquier libro, el primero que se ocurra o porque sea el del momento, el tradicional. A nosotros nos han acostumbrado muchas veces a leer, por ejemplo, Cien años de soledad, La Rayuela, entre otras cosas. Son libros efectivamente de cultura popular que se hacen para específicamente incentivarnos o motivarnos a la lectura. No obstante, eso no necesariamente implica que sea nuestro primer interés. Para llegar a conocer de libros de cultura popular o incluso de series de cultura popular o televisión de cultura popular,
Primero tenemos que cogerle gusto a la lectura y para cogerle gusto a la lectura la única manera es leyendo lo que realmente nos gusta. Entonces, es empezar por ese apartado, ponerse metas que son 5 páginas, así progresivamente. No es leerse todo el libro, es buscar un espacio de 5 páginas, etcétera. Y poco a poco pues se va generando dicho hábito. Ahora pregunto, cuando ustedes tienen, por ejemplo, em, cuando están leyendo, llámese un libro, llámese un documento, que muchas a veces son documentos bajo presión. Cuando digo bajo presión, por ejemplo, algún tema laboral, él dice, mira, aquí está la guía, esta es la guía, necesito que se la aprenda hoy porque mañana ya necesito un determinado informe y pasa muchas veces que somos nuevos como en la labor y nos entregan la guía y tenemos poco tiempo para leerla. Es una guía extensa, es un libro largo, miremoslo de esta manera, poco para comprenderla y poco para hacer los respectivos informes. ¿Qué técnicas aplican ustedes em, para la lectura, para esos casos, por ejemplo, que es bajo presión? ¿Cómo harían ustedes para tratar de comprender de buena manera o de una forma efectiva y en poco tiempo lo que diga un documento? ¿Qué nos dice Diego? Le escuchamos. Sacar el resumen, o sea, resumir de lo que El resumen, pero sacar el resumen implicaría que leerlo todo, pues, Buscar las ideas principales. buscar las ideas principales. ¿Qué más? Tomar nota. Juan Esteban, ¿qué otra sugerencia? Repetir, digamos, el párrafo que uno quiere, es interesado en tenerlo permanente. Listo. Digamos, Permítanme, como palabra, si desconocías, repetirla por ahí unas 6 veces para que no se le vuelva a olvidar. les voy a mostrar lo siguiente. Ok, tan. No, original. Busquemos lo siguiente. Este librito es una tortura para algunos, los que hayan estudiado las ciencias económicas, pues tienen esa labor, creo que lo han de conocer. Les voy a mostrar ese libro. Ese libro aquí tiene 580 y algo de páginas, 582 páginas, creo, virtualmente. Si el hábito de lectura presencial es muy difícil, creo que el hábito de lectura virtual es aún más complejo por todas las distracciones que ocurren. Voy a traer el libro no para leerlo, sino para explicarles un tema de em, técnicas de lectura. Lo primero, ¿qué es esto que está acá? Profe, yo no veo lo que está ¿No? buscando. Oh, Esto otra vez se sí, recuadra idea general. qué pena, perdón. Ahora sí, ¿cierto? Listo. ¿Qué es, qué es esto que está acá? A esto cómo le llaman en un libro. Portada. La portada, ¿cierto? Entonces, dicen por ahí que no juzguen un libro por su portada. Pero pregunto, ¿ustedes juzgan un libro por su portada? A veces, yo no, ¿No? ¿Cuántos dirían, uy, yo ese libro me lo leo? ¿Quiénes levantan la mano y dicen, yo ese libro me lo leo? Listo, entonces por acá le pregunto, por ejemplo, a Keila Rodríguez, ¿por qué te leerías el libro si me levantas la mano con esa portada? ¿Por qué te lo leerías? Porque se ve muy interesante. Es interesante para ti. Es ¿Listo? que yo digo que todo entra por los ojos.
Hay personas que no les gusta leer porque simplemente ven ese libro aburrido. Ya. Es como el jovencito ahorita que dijo que a él le gustaba el fútbol. Yo no creo que lea un libro de fútbol. Simplemente le gusta practicarlo más no leerlo. Ah, bueno, correcto. Entonces, listo. Vamos con lo primero. No, es que está bien. Es que eso es realmente lo que deberíamos hacer con la lectura. Primero leer lo que nos apasiona, no leer lo que nos obligan, si no nos estimula el hábito de lectura. Entonces, ¿para qué es interesante? Y dice ella, todo entra por los ojos, ahí entra también el factor visual, teoría del color y algunas cosas. ¿Qué es eso? Básicamente, ahí voy con el tema. Primero, eso que dicen de no juzgar un libro por su portada, es más como una iniciativa de que leamos el libro y después sí juzguémoslo. Pero pues hay algo muy cierto. Si la portada o el título del libro o el título del documento no es atrayente, no nos va a generar pues interés en leerlo. Entonces, para algunos dijeron sí, yo me lo leo, para otros me dijeron no. Entonces, ¿qué en primera instancia qué es? Cuando nosotros vayamos a leer, lo primero que debemos hacer es una serie de, digamos, técnicas de nivel, técnicas de lectura que son, la primera es leer básicamente el título del documento o la portada, el nombre del libro. Eso en el nivel uno, nivel uno. ¿Cuál creen que sea el segundo nivel? Perdón, ¿cuál creen que sea? Son solo 589 páginas. ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál, perdón? Leer la sinopsis, Leer el la autor, sinopsis. La introducción, podría ser la El introducción del sí, libro, de lo que, el contenido de lo que, hacia dónde va el dirigido el libro, contenido. o que, de qué se trata el libro. El contenido. ¿Por qué? Porque uno debería darle la oportunidad que al nombre del libro tampoco es solamente por el nombre, es mi contenido también. Porque a veces puede que el nombre no sea atrayente, pero el contenido que dispone sí lo sea. Entonces, por aquí yo miro el contenido y una serie pues, de teorías, hay un libro para las ciencias económicas administrativas, donde que estén en comercio exterior, contable. Ustedes de hecho son contable, administrativo y logística. Entonces yo creo que esto no es tan, para algunos no es como tan descabellado lo que está acá. Y listo. Entonces, ¿yo qué hago en primera instancia? Con una lectura de primer nivel, o sea, lectura de primer nivel es lea primero el título del documento y lea listo, yo lo comparto, y lea por favor el contenido. Hasta ahí vamos bien, ese es el primer nivel de lectura, ¿se entiende? sí, señor. Listo. El segundo nivel de lectura ya Sí, que sí, vendría señor. siendo. Juan Camilo iba a comentar algo, levantó la mano en este momento, porfa, bajen la mano los que la tengan levantada, que es que pienso que me van a preguntar algo. Listo. Listo. Si ese es el primer nivel de lectura, ¿cuál creen ustedes que sea el segundo nivel de lectura? O sea, si yo ya leí el título y el contenido, ¿qué es lo que inmediatamente debería fijarme posteriormente a ello? Es decir, listo, ya me atrajo el libro, voy a empezar a leer La introducción, la introducción, bien, ¿qué más? Pues si ya me atrajo el libro, pues es leerlo, pienso yo. Ese es el tercer nivel, que lee todo. Pero les voy a mostrar, por ejemplo, acá Pues ya la idea sería como ponerse metas. Yo, por metas. ejemplo, lo leí durante los 2 primeros semestres de la carrera y lo que hacíamos era cada 2 semanas leer un capítulo y al finalizar esa segunda semana se hacía como una mesa redonda donde se resaltaban las ideas. Entonces, pues así, digamos, o sea, no se metió tanto el libro porque pues sí la lectura es compleja por la manera en cómo está escrito el libro, pero se hizo de una manera dinámica y se logró completar el libro.
Para aquí fuimos de filósofos con décima, los libros no se leen, se estudian. Bueno, very good. Entonces, miremos lo siguiente. Leen el primer párrafo. ¿Qué observan ustedes? No tanto el primer párrafo. ¿Qué observan ustedes en pantalla? Es Gráficos, una que, perdón, imágenes, imágenes, gráficos, imágenes. marcos, imágenes, mapas. Entonces, también es una evidencia. Es que está en blanco y negro, pero el libro físico es mucho más colorido y más atrayente. Entonces, ¿qué hace uno? Resulta que después de haber hecho el primer nivel de lectura, es decir, después de haber hecho la lectura del título y del contenido, se podría apoyar uno en la introducción, básicamente. Posterior a la introducción, vendríamos a revisar todo el conjunto de imágenes que hay dentro del documento. ¿Por qué? Porque un documento, un libro que en su mayoría, no que en su mayoría, que pues esté bien apoyado de imágenes y de gráficas, esas imágenes, gráficas, mapas mentales, conceptuales, etcétera, son técnicas de resumen. Es decir, esto que está acá, habilidades conceptuales, humanas, técnicas, es mencionan por acá, vuelven a repetir, mencionan por acá, mírenlo por acá. Entonces, para ustedes que es más fácil leer todo esto, esta imagen que dice acá, y saber que hablan de unas técnicas y que hay unos niveles con los cuales hace relación. ¿Qué es más fácil? ¿Leer todo el texto o enfocarnos ahí en esas imágenes que nos muestran como resúmenes del contenido del libro? La imagen. La imagen, ¿cierto? Entonces, La imagen. muchas veces, Imagen, profe. cuando nosotros estamos apresurados de tiempo y necesitamos leer, o muchas veces también para incentivar la lectura nos quedamos solamente en los dos primeros niveles. Los dos primeros niveles que son, el primer nivel, léase el título, el nombre y el contenido. Segundo nivel, léase la introducción, todo lo que haya gráficamente dentro del documento o libro, y falta algo muy fundamental. ¿Ustedes recuerdan eso de que decía por ahí que tenía un nudo, un inicio, un nudo y un desenlace? El inicio es como la introducción, el nudo vendría siendo las imágenes que están ahí que resumen el texto que está plasmado, que vendría siendo el desenlace, Como la conclusión. Las conclusiones. las conclusiones. ¿Alguien ha escuchado la palabra astra? Esto sí la han escuchado. ¿Este abstract no lo han escuchado alguna vez? Ya lo cerré. Sí. Entonces, ese abstract dice que es un resumen de 150 palabras, 250, dependiendo del caso, de todo lo que diga un documento. En la introducción viene siendo la analogía. La analogía, cuando digo analogía, es la comparativa o el ejemplo de lo que es ese resumen o abstract. Dentro de la introducción, resumen o abstract debería ir de qué habla el libro o documento, cómo está estructurado, es decir, va por unos capítulos, en el primer capítulo se va a encontrar tanto, es una descripción en modo de párrafo del contenido y por allá lo último dice unas conclusiones. Entonces en las conclusiones son como lo que encontramos fue esto, hemos visto cómo ha evolucionado, etcétera. Este libro no tiene conclusiones, me parece que no, porque cada uno tiene como una teoría, y lo que hacen es un resumen hacia el final de cada teoría. Entonces, el dado el caso en que no queramos o no deseamos leer todo el libro, es apoyarnos en título, contenido, imágenes, introducción y conclusión. Y con esto tendríamos un panorama general sobre dicho documento, libro, texto, etcétera. Es más, nosotros no nos hemos leído el libro acá completamente. Si yo les pregunto,
¿De qué habla este libro? ¿Ustedes qué me dicen? En lo poquito que vimos. ¿De qué habla? Administración. De administración. Ya una idea tenemos. Ah, que hablan de las teorías, que hay De varias economía. teorías. De la economía, de cierta manera también se puede relacionar. ¿Cuál es el tercer nivel de lectura? Si ya no basta con saciar la curiosidad o el conocimiento con solamente la introducción, las imágenes, mapas y la conclusión, leérselo todo. Si a uno le llama la atención esos dos primeros niveles, es casi que seguro que cuando uno quiere profundizar más, termina leyendo todo el documento, todo el libro. ¿Listo? Muchachos, dejemos por ahora, hasta acá para darnos un receso. ¿Listo? ¿A qué horas volvemos? Son las 10 de la mañana. La idea es que siempre se haga un receso más o menos de media hora, siempre se hace. Entonces vamos a volver a las 10:30, ¿listo? Porque así es en presencial. Listo, entonces nos vemos a las 10:30. Sigo acá, te tengo la grabación. Voy a salirme brevemente, para los que se quedan, voy a salir brevemente, voy a reiniciar el equipo para a ver si es algún problema de mi computador el audio. Pero nos conectamos a las 10:30 nuevamente acá. Le tengo la grabación.